Buenos días, bienvenidos al devocional de hoy de la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración pidiendo la guía del Señor. Vamos a orar. Dios, Papá amado, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque en Jesucristo el reino de los cielos se ha acercado. Y te pedimos que tú nos ayudes a entender esta verdad y a vivir de acuerdo a ella, Señor. Te pedimos que ahora al leer tu palabra podamos justamente entender esto, Señor. Y podamos ver a Jesús como el Rey del reino de los cielos y que podamos aceptar los desafíos que implica el acercamiento del reino de los cielos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy entonces continuamos en el capítulo 4 del Evangelio según Mateo. Y hoy terminamos el capítulo 4 del Evangelio según Mateo, todavía dentro de la primera sección de este Evangelio, donde se nos presenta a Jesús como el Rey del reino de los cielos. El pasaje que leímos la anterior semana terminó con la siguiente frase: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al leer el pasaje que nos toca hoy, quiero que nos preguntemos qué significa ¿o qué implica que el reino de los cielos se ha acercado? Si el reino de los cielos es algo real, entonces su acercamiento a esta tierra tiene que traer cambios reales y grandes. Entonces leamos Mateo capítulo 4, los versículos del 18 al 25. La palabra de Dios dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos y afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. En este pasaje vemos tres implicaciones de que el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a ver brevemente cada una de estas tres implicaciones del acercamiento del reino para luego reflexionar acerca de lo que significa esto para nuestras vidas. Primero entonces, la cercanía del reino de los cielos implica seguir al rey. Los reyes de esta tierra tienen autoridad y voz de mando. ¿Cuánta más autoridad debería tener el rey del reino de los cielos? El rey del reino de los cielos, Jesús, tiene tal autoridad que su llamado implica una respuesta inmediata de obediencia. Y eso es lo que ocurre cuando Jesús llama a los pescadores Pedro y Andrés en los versículos 19 y 20. Les dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y lo mismo ocurre cuando Jesús llama más adelante a los pescadores Jacobo y Juan. El verso 22 dice: ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Cuando el rey llama, tu trabajo, tu vocación, incluso tu propia familia pasa a un segundo plano. Y seguir al rey cobra prioridad número 1. Segundo, la cercanía del reino implica buenas noticias para los débiles y marginados. El pasaje nos relató acerca de cómo Jesús, en lo que iba proclamando las buenas noticias del reino de los cielos, iba también sanando toda enfermedad y dolencia, y le traían, dice, a todos los enfermos y endemoniados, y él los sanaba. Es hermoso ver la compasión y misericordia de Jesús para con los más necesitados, cumpliendo las profecías acerca de las buenas noticias para los afligidos, y mostrando también una pequeña probadita de cómo será el reino futuro sin enfermedad ni dolor. Y tercero, la cercanía del reino de los cielos implica luz
para las naciones. El pasaje que hemos leído nos muestra el gran poder expansivo del reino de los cielos, que se ve reflejado en las multitudes tanto de judíos como de gentiles que seguían a Jesús. Si bien Jesús iba enseñando en las sinagogas judías y había muchos de Jerusalén y de Judea que lo seguían, la fama del rey se extendió más allá. Se extendió, dice, hasta la provincia romana de Siria, hacia la federación de ciudades griegas de Decápolis y al otro lado del Jordán. La cercanía del reino de los cielos no puede quedarse confinada a un solo espacio geográfico. Entonces, ahora, después de haber visto brevemente estos tres temas, estas tres implicaciones de la cercanía del reino de los cielos, pensemos y reflexionemos acerca de lo que significa esto para nuestras vidas hoy. La cercanía del reino de los cielos, decíamos, implica seguir al rey como prioridad número 1. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las interrupciones? Es molesto realmente que alguien interrumpa nuestro trabajo o nuestros estudios o nuestro descanso o nuestro tiempo libre. Muchas veces yo estoy sumamente concentrado en algo y viene una de mis hijas para preguntarme algo y yo tengo que decirle, ahorita no, espérame unos 5 minutitos y te atiendo. ¿No será que a veces vemos a Jesús como una interrupción, como una molestia y le decimos, Jesús, ahora no, espérame un rato, mañana lo hago o después? La cercanía del reino de los cielos implica seguir al rey como prioridad número 1. Y el rey Jesús no vino para esperar nuestro tiempo o para esperar nuestras ganas. Él vino para interrumpir todo lo que estamos haciendo para que podamos seguir su llamado, ante el cual todo lo demás pasa a un segundo plano. Seamos sensibles a su voz. No dejemos para más adelante lo que el rey nos está pidiendo que hagamos ahora. La cercanía del reino de los cielos decíamos que implica buenas noticias para los débiles y marginados. Cuando Jesús sanó enfermedades y echó fuera demonios, estaba mostrando una probadita de lo que vendrá en el reino futuro. El tiempo en el que ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ni pecado, ni maldad. Y si bien ese día llegará, con toda seguridad llegará en el futuro, cuando Jesús vuelva, ¿por qué quedarnos hoy con los brazos cruzados mientras esperamos? Si el reino de los cielos se ha acercado, ¿no deberíamos nosotros llevar la esperanza del reino de los cielos, de este reino futuro que esperamos? ¿No deberíamos llevarla nosotros a los enfermos, a los pobres, a los necesitados, trabajando en esta vida contra la pobreza, contra la enfermedad y la injusticia? Mientras esperamos el perfeccionamiento de estas cosas en el futuro. A veces vemos el tema de la justicia social como algo que no se debe mencionar en la iglesia, pensando que solo estamos llamados a predicar y punto. Pero nuestro Rey acompañó su predicación con actos de misericordia y de compasión. Y si el Evangelio presenta realmente buenas noticias para los afligidos, nosotros también entonces debemos acompañar nuestra predicación con obras de misericordia y compasión para los débiles y necesitados. También decíamos que la cercanía del reino de los cielos implica luz para las naciones. Vemos las profecías del Mesías trayendo luz a las naciones cumplidas en Jesús. Y el Rey ahora nos llama a nosotros a continuar la obra de anunciar el Evangelio del reino a las naciones. Como seguidores de Jesús necesitamos siempre estar apoyando la obra misionera a las naciones, ya sea yendo, dando u orando, o las tres cosas. Nuestro pastor Pablo James, por ejemplo, nos compartió el anterior domingo después del culto acerca de lo que el Señor está haciendo en la iglesia en África. Iniciativas así deben ser siempre parte central del ministerio de la iglesia de Cristo, porque la cercanía del reino de los cielos implica luz para las naciones. Y bien, creo que por ahora vamos a terminar acá. Tenemos, creo, suficiente en qué pensar, tenemos mucho en qué pensar. Fue un pasaje corto de la Biblia, pero con grandes desafíos para nuestras vidas. Que el Señor realmente nos guíe al pensar, reflexionar y vivir conforme a estos desafíos de la cercanía del reino. El reino de los cielos verdaderamente se ha acercado, y esto implica entonces grandes cambios
y desafíos para nuestras vidas y para todo el mundo. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Papito amado, Papá Celestial, te pedimos, Señor, ayuda. Porque al entender que el reino de los cielos se ha acercado, entendemos también el desafío de obedecer al Rey, de llevar las buenas nuevas del reino de los cielos a los afligidos y necesitados, y el desafío de llevar las buenas nuevas del reino a las naciones. Ayúdanos, acompáñanos, danos fuerzas al vivir en estos desafíos. Y confiamos en que tú lo vas a hacer. Tenemos fe en que tú vas a darnos fuerzas y tú vas a poner en nosotros el querer como el hacer. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.